El mensaje de hoy se titula "Y en la tierra paz". Eso es por la frase que está en Lucas, si no me equivoco. Gloria a Dios en las alturas y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad. Pero la paz es para todo el mundo, no solamente para los hombres de buena voluntad, es para todo el mundo, para todos. Y vamos a hablar un poquito de eso. Y me voy a tomar la libertad de robarle a Nanette una idea que ella tenía ella me estuvo hablando en la semana de la tregua de las Navidades de 1914 que se dio en las huestes aliadas y alemanas en las trincheras en la Primera Guerra Mundial. Y resulta que cuando comenzó la guerra, creo que fue en septiembre o octubre de 1914, todas las potencias pensaban que la guerra iba a durar un par de meses, 2, 3 meses y se iba a acabar, ¿no? Duró 4 años. Y fue una cosa, hasta ese momento no se había visto nada más terrible que eso. Murió una generación completa de jóvenes en ese conflicto. Las tecnologías nuevas arrasaron con muchos de los soldados y civiles, bombardeos desde aviones. Por primera vez el avión se usa para combate. Se inventaron los tanques, las ametralladoras, se usaron gases venenosos. Y como en todas las guerras, por supuesto, muere mucha más gente por enfermedades, infecciones, falta de comida, etcétera, que por el mismo combate, ¿no? ¿Y qué pasaba durante esa primera Navidad? Los soldados eran gente común, gente de pueblo, que muchos de ellos no los reclutaban, simplemente ellos se ofrecían de voluntarios porque era un orgullo servir a la patria y ese tipo de cosas, ¿no? Pero ¿qué pasa? Como todos venían de la misma clase social, ellos se identificaban unos con otros. Los alemanes se identificaban con los soldados franceses, con los soldados ingleses, porque todos venían del mismo sitio, todos eran plebeyos, ¿no? Paisanos, trabajadores, obreros, etcétera, ¿no? Y todos ellos añoraban la paz y la armonía en realidad. Ellos se ofrecen de voluntarios, pero en realidad nadie quiere estar peleando y tirándose tiros unos a otros. Y en ese primer diciembre de 1914, ellos empiezan a cantar villancicos en las trincheras, los otros al otro lado los escuchan, ponen arbolitos de Navidad, cantan también canciones, y los oficiales deciden hacer un acercamiento a los oficiales del otro lado, y mira, vamos a hacer una tregua y esta noche nos juntamos y vamos a cantar, y compartieron las comidas que tenían, compartieron las bebidas que tenían, cantaron villancicos juntos, etcétera. Los soldados eran así porque, fíjese, en la Primera Guerra Mundial la mayoría de los soldados cuando disparaban a no matar. Disparaban por encima del enemigo porque nadie quería matar a otra persona. Luego de esa guerra, los ejércitos empiezan un entrenamiento diferente a los soldados, demonizando al enemigo, convirtiéndolo en un animal, en un ser no humano, no digno de vivir, por debajo de nosotros, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Para meterle al soldado dentro ese odio, ese menosprecio que tenían que tener por ese enemigo, para poderlo matar más fácilmente. Y eso lo vimos en las caricaturas en la Segunda Guerra Mundial que se hacían de los japoneses, de los alemanes, etcétera. Los alemanes lo usaron contra los judíos, etcétera, ¿no? Todas estas personas que participaron en esta tregua fueron castigados severamente. Fueron transferidos de unidades, los que permitieron que eso sucediera los metieron presos, algunos los fusilaron, etcétera. ¿Por qué? Porque a los poderes que son les convenía demonizar al enemigo, y esas manifestaciones espontáneas de paz, amistad, hermandad,
el compartir, obviamente, pues no eran bien vistas por los gobiernos, porque eso saboteaba el propósito de la guerra. ¿Sí? En aquel tiempo, y creo que ahora es lo mismo, obtener territorio, bienes, etcétera, ¿no? Y estos poderosos infectan al pueblo de odio, devaluando a los demás, y eso es parte de la propaganda que siempre hay antes de que haya un conflicto bélico. Y si ustedes ven las noticias con lo que está pasando en Palestina, es lo mismo. Si ustedes leen las noticias que vienen de Israel o que vienen de las emisoras noticiosas que favorecen a Israel en Alemania, en Inglaterra, algunas en Estados Unidos, tú ves el sesgo que hay. Y si tú ves las noticias que vienen de países simpatizantes de Palestina, de Al Jazeera, que usted ve la diferencia que hay. Una cosa curiosa que yo he notado después de ver todas esas noticias, los que favorecen a Israel tienden a ser más venenosos en su descripción del enemigo y en sus justificaciones, versus los que favorecen a Palestina y los de Al Jazeera, que son musulmanes. Ellos no, usualmente ese tipo de lenguaje no lo usan. Y es bien curioso eso. Y en Estados Unidos, en muchas universidades, por ejemplo, si hay algún tipo de manifestación a cualquiera de los dos sitios, rápido hay otro grupo que lo que escupen es odio, antisemitismo, por ejemplo, islamofobia. Presidentes de universidad han tenido que renunciar porque ellos no están cayéndole encima a esta gente que hace estas expresiones, porque ellos entienden que puede haber libertad de expresión en la universidad, ¿no? Un sitio donde la historia siempre ha sido de que tú puedes expresarte y tú puedes hacer manifestaciones. Yo sé, eso no se te castiga por eso, pero ahora se te está castigando por eso. Interesante todo esto. Ok. Los seres humanos siempre queremos paz, queremos tranquilidad, queremos llevarnos bien con los demás. Nosotros no estamos buscando llevándonos mal con el vecino o con el otro, a no ser que nos laven el cerebro, por supuesto. Usualmente, la mayoría de la gente cuando viaja o cuando tú vas a un sitio que ves una persona que no es igual que tú, que viste diferente a ti, que es de otro color, que come cosas diferentes, lo que se manifiesta es curiosidad. Y tú quieres compartir con esa persona y quieres conocerla, quieres conocer cómo piensa, cómo cría a los hijos, qué es lo que come. Y pruebas lo que él está comiendo, etc. Eso de que tú conozcas a alguien e inmediatamente lo rechaces y lo demonices y lo quieres matar, eso no es lo normal. Espontáneamente eso no se da, a no ser que ya tú tengas una socialización y le hayas hecho caso a una propaganda. Y eso lo vemos mucho en los niños. Los niños se juntan con otros niños de otros colores, de otras culturas, de otras nacionalidades y lo que hacen es jugar. No les importa quién tú eres, de dónde vienes, si tienes los ojos rasgados, o si los tienes redondos, o si los tienes azules, o si los tienes negros, si tienes el pelo ensortijado, lo tienes lacio. Los niños no están pendientes a eso. Los adultos son los que le meten esas cosas en la cabeza. Quizás esa es una de las razones por las cuales Jesús dijo, tenés que ser como niños para poder entrar al reino de los cielos. Pues todos queremos que se propague la paz. Todos queremos estar en paz. ¿Por qué, si todos queremos eso, se nos escapa esa paz? ¿Por qué se nos escapa la paz? Y lo más importante aquí es que nosotros no estamos conscientes quizás de nuestra responsabilidad para lograr la paz. ¿Por qué? Nos enfocamos en la paz afuera, que no haya conflicto afuera,
que las naciones no hagan la guerra, que todo el mundo se lleve bien, pero no nos enfocamos en la paz de adentro, que entiendo yo que es la más importante, porque tú no puedes transmitir y tú no puedes dar lo que tú no tienes. Tú no puedes dar dinero si no tienes dinero. Tú no puedes dar amor si no sientes amor por ti mismo. Y por lo tanto, tú no puedes ser un transmisor o un ente de paz si tú no estás en paz contigo mismo internamente. Esa paz dentro de nosotros es la más importante. Es la más importante y esa es la que menos se habla. ¿Okay? Ustedes oyen mucha gente, por ejemplo, que dice, yo no sé por qué me pasan estas cosas, porque yo voy a la iglesia los domingos y yo rezo todos los días y todo ese tipo de cosas, pero esas personas están haciendo todas esas cosas para complacer a alguien que está fuera. Tercera persona, como mencioné al principio, ¿no? No están haciéndolo porque sienten el deseo y sienten la necesidad y sienten la necesidad de cambiar ellos por dentro antes de cambiar lo que está pasando afuera. Y eso es lo más importante. Los 5 principios de Unity, que Nanet y yo los mencionamos en servicios anteriores, son una manera infalible de poder alcanzar la paz interna. Especialmente el tercero, el cuarto y el quinto. En el tercero, lo que está diciendo es que nuestra mente crea nuestra experiencia. Todo lo que nos sucede, primero sucede en nuestra mente, nosotros creamos esa experiencia. Las cosas no nos pasan, las cosas nosotros las creamos para que nos pasen. ¿Okay? Porque todo es neutro. Cualquier cosa que te pase es neutro, no es mala ni es buena, es. Las cosas son como nosotros decimos que son. Si usted está todo el tiempo pensando que le pasan cosas malas, se dan unos procesos neurológicos en el cerebro y esos procesos hacen que tú te fijes más en esas cosas que en las cosas buenas. Y creo que este ejemplo lo habíamos mencionado antes. Usted se compra un carro nuevo de un color especial y de repente usted empieza a ver ese carro por todos lados o empieza a ver carros de ese color. Y tú creías que tenías algo exclusivo quizás. No es que de repente todo el mundo se copió de ti. Es que los hay, lo que pasa es que antes tú no los veías, no te percatabas. Mirabas pero no veías. Igual cuando las mujeres salen embarazadas, de repente todo el mundo está preñado. Yo recuerdo que eso me pasó a mí. Cuando mami estaba encinta de mis hermanos, qué sé yo de repente veía mujeres con vagigas por todos lados. Pero no es que todo el mundo decidió parir a la misma vez. Estaban allí, pero no las veía porque yo no lo consideraba importante. Lo mismo pasa con nuestras experiencias. Si nosotros estamos todo el tiempo enfocándonos en enfermedad, que si el dolor, que si amanecí hecha leña o hecho leña, que el universo está en contra mío, que todas las cosas que me pasan es para fastidiarme, eso va a seguir pasando porque el cerebro crea unos circuitos para que tú te percates de las cosas que están en tu mente y en tu pensamiento. Si tú eres todo lo contrario, que solamente ves cosas buenas, que ves los retos de la vida como una oportunidad para crecer, para cambiar, para aprender, entonces las cosas no son tan malas, no son malas, simplemente están ahí para ayudarte a crecer. Y ese es el tercer principio, y esa es una de las cosas bien importantes para tú lograr la paz interna. Porque si tú estás todo el tiempo fijándote en lo malo, en las enfermedades, en los dolores, etc., eso es lo que se va a manifestar en tu vida y eso no te va a dar paz interna. Y tú tienes el control de eso. Y el cuarto principio, que es la herramienta principal para tú cambiar ese foco de atención. El cuarto principio es la oración y la meditación. Ese es el instrumento principal para tú poder cambiar. Eso es lo que está
Eso es lo que tú puedes empezar a hacer para empezar a cambiar y empezar a utilizar todos los otros principios. La oración. Y como dice May Roland, la oración es la práctica de la presencia de Dios. Eso es todo. La práctica de la presencia de Dios. Y esa práctica está hecha no para cambiar el mundo afuera físicamente, no para que la gente que es mala de repente sean buena, no es para que me lluevan chavos yo haciendo negocios con la divinidad, tú me das, yo te doy, etc. No, es para nosotros cambiar internamente, cambiar el foco de atención y despertarnos a una realidad mucho más profunda y más beneficiosa que la que usualmente nosotros estamos pendientes. Y como dije al principio, Charles Seymour siempre está diciendo que no debemos hablar de Dios en tercera persona. ¿Por qué? Porque Dios vive en nosotros y nosotros somos parte de Dios. Y si hablamos de Dios en tercera persona, aunque es difícil no hacerlo, de una manera nos estamos divorciando de esa parte de Dios que habita en nosotros, de esa parte de Dios que somos nosotros. Como que nos estamos separando de eso, sin querer, porque esa no es nuestra intención, por supuesto. Pero acuérdense del anuncio: lenguaje defectuoso, pensamiento defectuoso. Y hay que tratar de cambiar ese pensamiento, y eso se hace a través de la oración. Y de la oración hay unos pasos a seguir, unas cosas que son importantes para tú poder tener una oración efectiva, pero yo entiendo que lo más importante de la oración es la acción de gracias. Cuando Jesús oraba, lo primero que hacía era dar gracias, porque ya todo estaba dado. Resulta que estudios sociales, neurológicos, psicológicos y físicos han demostrado uno detrás del otro que una persona agradecida es más saludable. Y es más saludable físicamente, porque tiene menos estrés. Te bajan los niveles de cortisol, que es la hormona de las emergencias. Y esa hormona de la emergencia, si usted la tiene todo el tiempo circulando en demasía dentro de su cuerpo, le causa un montón de problemas cardíacos, en las arterias, depósitos de grasa, producción de otras hormonas, neurológicos, de conexiones en el cerebro, núcleos en el cerebro se hacen más grandes o más pequeños dependiendo de la cantidad de cortisol que usted tenga circulando todo el tiempo en el cerebro. Y cojan este ejemplo, imagínense, usted está en un carro, hay un camión frente a usted y usted le va a pasar. Usted lo primero que hace es acelera el carro, las revoluciones aumentan, usted le pasa al camión y después que le pasa al camión las revoluciones vuelven a su estado base y usted está tranquilo, el carro está bien. Para eso es bueno el cortisol. Para situaciones así que tú tienes que moverte rápido y resolver un problema y ya. Pero si usted está todo el tiempo con esas revoluciones arriba, si usted está corriendo todo el tiempo el carro en segunda, ¿qué pasa? Esas revoluciones terminan dañando el motor. Y el carro no le va a durar mucho. Ese carro es su cuerpo, ese carro es su mente. Y las revoluciones es el cortisol. Y usted tiene que aprender a bajar ese cortisol. Y una de las cosas que más rápido baja el cortisol es tu ser agradecido. Porque cuando tú eres agradecido, te estás enfocando en las cosas positivas. No te estás enfocando en las cosas negativas. Y aún las cosas negativas las conviertes en positivas. El ejemplo típico que yo le puedo dar es mi papá y mi mamá. Mami es de las del cortisol alto. Todo el tiempo se está quejando. Y recuerdo que Nanel y yo una vez fuimos a almorzar con ellos en la cafetería donde ellos están, restaurante, y mami está todo el tiempo diciendo que la comida pues está desabrida, que la comida no le gusta, y papi tú lo ves comiendo.
y en una mami le va a dar el postre, porque a papi le gusta el postre, y le dice, mira, te voy a dar este flan, no está bueno. Y papi le contesta, no te preocupes que yo lo hago bueno. O sea, en esa frase quiso decir tanto, pero entonces la otra no lo coge, porque ella está bloqueando todo eso, porque está enfocada en su modo de ver la vida. Y le es bien difícil dar gracias por cosas, ¿no? Pero la persona que es agradecida es más saludable, no solamente físicamente, es más saludable mentalmente, se angustia menos, se deprime menos, y espiritualmente definitivamente es mucho más saludable porque se siente en armonía con el universo, con el entorno, se siente parte de, en vez de separado de. Y si la divinidad lo es todo, pues se siente más cerca de la divinidad, en vez de sentirse separado de esa divinidad. Esa es la parte más importante, entiendo yo, de la oración. ¿Y qué es lo que nosotros celebramos durante esta fecha en Navidad? Nosotros celebramos y estamos agradecidos de la conciencia de Dios manifestada a través de nuestro Cristo morador. No estamos celebrando el nacimiento de Jesús de Nazaret, en realidad, eso es parte de, ¿verdad? Pero no es eso realmente lo que estamos celebrando. Lo que estamos celebrando es el advenimiento del Cristo morador y su conexión con la divinidad. Y eso está presente todo el tiempo. Pero siempre es bueno celebrarlo en algún momento en el año y recordarlo y hacer el compromiso nuevamente, igual que los que se casan vuelven y renuevan sus votos, etc. Pues nosotros todas las Navidades hacemos una celebración para recordar esa maravilla de que tenemos el Cristo adentro de nosotros y volver a hacer el compromiso nuevamente de que vamos a trabajar con eso. Celebramos la posibilidad de hacer las cosas como lo hizo Jesús, que Él dijo, las puedes hacer igual y hasta mejores. Fíjense qué humilde era este hombre. ¿Ok? Y la fiesta, esta fiesta de fin de año, agradecimiento, etcétera, es mucho más antigua que Jesús. Porque durante esta época del año, todas las culturas tienen la fiesta de el fin de la cosecha, estamos celebrando de que tenemos alimentos para pasar el invierno, estamos dándole gracias a Dios a la divinidad en que creamos, o lo que sea, por esas cosas buenas que nos están pasando. Y en muchas tradiciones se comparte eso que tenemos con los demás. Se ponen mesas afuera para que la gente venga a comer. En el norte, en Escandinavia, en Alemania, ponían el arbolito de Navidad y lo decoraban, que representaba la inmortalidad. En realidad, porque el árbol nunca se marchita, siempre está verde. Y era el símbolo de que todo iba a continuar y que no se iba a malograr y que íbamos a tener siempre abundancia y bendiciones. Se le llamaba Yggdrasil a ese árbol en las tribus germánicas. ¿Okay? O sea que esta fiesta es mucho más antigua. Lo que pasa que obviamente el cristianismo la utiliza para conmemorar y celebrar en lo que creemos que viene a ser lo mismo, dar gracias por lo que tenemos, compartir lo que tenemos. Por eso es que se dan regalos y se hacen comidas y se comparte la comida. Y estamos relativamente contentos, cantamos, bailamos, pero siempre recordando que es un renacer de ese compromiso que tenemos. Estas fiestas son para recordar que somos los obreros de Dios a través de los cuales su bien se manifiesta. Porque nosotros somos las herramientas para que Dios haga su trabajo.
Él no lo hace si no es a través de nosotros. Y ese trabajo nunca termina. Ese trabajo es constante, es todo el tiempo. No termina nunca, porque todos los días hay algo bueno que hacer. Hay que permitir todos los días que Dios se manifieste a través de nosotros. A través del bien, el compartir, amor, por supuesto. Y hace poco, hoy puse un meme que me robé de alguien por ahí en la página de Unity, que decía que odiar era fácil, que lo difícil era amar, que los bravos, los valientes, verdaderamente amaban, porque odiar es un mamey. Me estuvo lo más interesante y lo puse hoy porque entiendo yo que eso es bien importante, especialmente durante esta época. Y ese trabajo que nosotros tenemos que hacer, ¿cuál es? ¿Cuál es la encomienda que nos da Jesús? Jesús nos dice que los 2 mandamientos principales son amar a Dios sobre todas las cosas, con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu energía, y amarse unos a los otros, amar a tu prójimo como a ti mismo. La primera, tienes que amar a Dios y a toda su manifestación, con toda tu alma, con toda tu mente y todo tu corazón. ¿Qué quiere decir eso? Que tienes que enamorarte de tu entorno, la naturaleza, los animales, los árboles, todo eso es Dios. Todo eso es su creación. Y esa es la manifestación, y esa manifestación tú tienes que amarla. Tú no amas la entidad sin amar todo lo que esa entidad ha hecho o se manifiesta a través de, ¿entiendes? Y eso quiere decir amar y proteger la creación. No contaminar, recoger, hacer todas las cosas que se supone que hagamos para mantener la creación intacta y que nos sirva, que no se malogre. Hay que enamorarnos de esa creación como se enamoran los 2 jóvenes adolescentes cuando están enamorados, que eso es, no pueden vivir uno sin el otro. Pues así mismo tú tienes que enamorarte de la creación, porque esa creación es parte de lo divino. Y esa es la primera misión de nuestro trabajo. Y el amar a tu prójimo como a ti mismo significa cuidar de que todos, absolutamente todos, sin importar quiénes sean, tengan la posibilidad de satisfacer sus necesidades de manera digna, que tengan alimento, refugio, ropa, educación, de manera digna. Porque yo puedo obtener esas cosas de una manera indigna, siendo un esclavo quizás, trabajando ser un trabajador sexual, por ejemplo. Eso no es una manera digna de tú ganar todo eso. Ser un ladrón. O sea, si cuando yo tengo que recurrir a esas cosas indignas para poder tener la posibilidad de satisfacer mis necesidades, no estamos haciendo el trabajo. No estamos amando a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Y todos tenemos ese trabajo. Trabajar y empujar para que todo el mundo, eso no quiere decir que todo el mundo sea millonario, es que todo el mundo tenga todas estas necesidades cumplidas de una manera digna. Y eso no es solamente orar por eso, porque yo puedo orar todos los días, Señor, dale al mundo esto, dale al mundo paz, dale al mundo alimentos, sana a los enfermos, bla, 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 bla. No, no es orar, es participar, es meter el cuerpo al agua, es hacer que las cosas pasen. Porque es muy fácil yo sentarme a pedir, a orar, puedo estar todo el día haciendo eso. Pero si no voy a hacer el trabajo, no estoy haciendo absolutamente nada. Ese es el quinto principio. Que hay que no solamente creer, hay que trabajar, hay que cambiar, hay que hacer. ¿Ok? Y estas fiestas nos recuerdan el compromiso que hicimos cuando nos percatamos de lo que Jesús pedía de nosotros y cuando decidimos seguirlo. No es porque yo cogí la Biblia y firmé
en la parte de atrás aceptando todo lo que dice allí como si fuera un contrato y ya está. No, es el trabajo que yo tengo que hacer constantemente para cumplir con este compromiso. Amar a la creación y amar a los demás. Así que yo quiero pedir o afirmar que estas fiestas rememoren el espíritu que habita en nosotros, permitiendo que la luz divina que habita en nuestros corazones se manifieste más clara y potente en amor agradecido. Demos gracias por todas nuestras bendiciones y que éstas se manifiesten en nuestra vida y en todos y a todas a los que con nuestra vida tocamos. Muchas veces nosotros no nos damos cuenta, pero nosotros siempre estamos tocando a alguien y estamos cambiando a alguien. A veces cuando nos lo dicen, nosotros no creemos que lo que nos están diciendo. A veces nos da vergüenza porque el propósito de nosotros no es cambiar la gente, muchas veces, ¿no? Pero con nuestras acciones, con nuestras palabras, siempre estamos tocando a alguien y tú no sabes cuál de esas personas, eso que tú dijiste o eso que tú hiciste, los va a hacer cambiar, los va a hacer pensar diferente, les va a dar un aliento. Estamos viendo, Naned y yo, un documentales de la Segunda Guerra Mundial y obviamente los que están entrevistando están hablando de cosas terribles, pero fíjense, 2 episodios que vimos ayer, este soldado alemán le dan a un soldado ruso para que vaya al bosque y lo mate, un prisionero de guerra. Y el soldado alemán le dice, párate ahí, mírame. Y el tipo se vira, el ruso. El ruso está pensando que aquí me van a limpiar el pico, ¿no? Se acabó. Y el alemán le dice, yo no soy un asesino, soy un ser humano como tú. Y el ruso le extiende la mano. Se dan la mano y él le dice, vete, el alemán, vete. Y lo deja irse. Y el señor ya viejito en su ancianidad recordando ese episodio y tú lo ves acongojado y llorando porque él se sintió que hizo algo bien importante. Otro prisionero de guerra británico que lo cogen en África del Norte, todas las peripecias que pasó, todas las cosas malas que pasó, están en Italia, todo el mundo lo está escupiendo mientras marchan por el pueblo y él dice que se le acercó esta nena, una niña, fíjense, se le acercó y le dio un durazno. Dice él que aquel durazno le supo a gloria, que se lo comió más rápido que el caray y se echó a llorar porque él no podía creer que dentro de toda esa multitud que los estaba vilipendiando, que los miraba con odio, esta niña hubiese venido a darle un durazno. Y son episodios que esta gente recuerda todavía y que les dio esperanza y que lo hicieron sentir bien, tanto al que hizo como al que recibió. Y les cambió la vida que aún hoy, 70 y pico de años después de la guerra, se acuerdan de eso y atesoran ese recuerdo y dicen cómo ese recuerdo, eso que hizo esa persona por ellos o eso que ellos hicieron por el otro, les marcó la vida y los hizo sentir y les guiaron el resto de su vida a ser personas diferentes. Ese efecto nosotros lo podemos tener con alguien y no nos damos cuenta muchas veces. Y es bien importante. Afirmemos, yo soy la expresión del amor y la luz de Dios. Yo soy la expresión del amor y la luz de Dios. Yo soy la expresión del amor y la luz de Dios. Y no podemos olvidarnos que dentro de esa divinidad vivimos, nos movemos y tenemos nuestro ser. ¿Qué quiere decir eso? Que la divinidad somos nosotros. No podemos separarnos de esa divinidad. Es mucho más allá que el pez en el agua. El pez está en el agua
no se da cuenta que está dentro del agua, y el agua es el pez. Porque todos los animales son un % altísimo de agua. Y nosotros somos así con la divinidad. Estamos dentro de ella nos movemos y somos esa divinidad. Que no se nos olvide eso. Dios los bendice.